Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Claudia Milena Corredor, líder de Data Driver para NTT Data Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre DataOps. En este episodio me acompaña Oscar, quien es arquitecto de datos en el equipo de Data Driver en NTT Data y quien ha tenido experiencia con estos temas. Entonces, bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Oscar, iniciemos charlando un poquito con una definición o que nos cuentes qué es DataOps. DataOps es una metodología que combina conceptos y prácticas de DevOps con la gestión y análisis de datos. Está enfocada principalmente en agilizar y optimizar todo ese flujo de datos en toda la organización, desde cuando lo recolectamos hasta cuando lo tenemos disponible para hacer análisis y, y procesos de preparación de información para la toma de decisión. Se diferencian de los enfoques tradicionales porque aprovechan las capacidades de todas las tecnologías actuales, lo que es la nube, lo que es todas las herramientas nuevas de procesamiento que tenemos, y busca que con la automatización, la colaboración entre diferentes áreas y los procesos de calidad de datos, tengamos una toma de decisiones mucho más ágil y basada en información confiable. Ok, hemos escuchado en el mercado, ¿sí? Que DataOps puede tener un impacto significativo en la eficiencia y en la toma de decisiones de los diferentes negocios y clientes. Según tu experiencia y lo que has vivido, ¿cuál crees que es la importancia de implementar DataOps en las organizaciones de hoy en día? Estamos en un momento donde la información está fluyendo rápidamente, ha tenido un mayor eh, apreciación y genera grandes volúmenes de información. Contar con una arquitectura y una práctica adecuada para manejar toda esa información de una forma ágil y adecuada se vuelve crucial. DataOps nos da esta mayor agilidad en la entrega de datos, nos reduce esos cuellos de botella en el procesamiento y en la mejora de calidad de datos. Y a su vez, eso se traduce en una oportunidad mayor para estar más informado y nos da algún tipo de ventaja competitiva al poder tener las decisiones más rápidamente. ¿Qué hemos encontrado cuando miramos a organizaciones que han estado trabajando en proyectos, en metodologías tradicionales que trataban de consolidar grandes volúmenes de información eh, en procesos muy lentos, principalmente tratando de generar toda la bodega de datos de todos los procesos? Con DataOps podemos generar modelos mucho más pequeños y nos permiten llegar a tener la información que necesitamos. Además, por el componente de los procesos de adopción de la nube, hemos encontrado que migrar esos modelos tan grandes ha sido muy complejo. Entonces, DataOps nos da la oportunidad de ir redefiniendo y actualizando la información con todas las metodologías que tenemos de DevOps y de implementación en la nube para ir teniendo los sistemas poco a poco en estos modelos y mejorar el soporte de la toma de decisiones. DataOps aparece como una manera o una metodología o una estrategia que nos va a permitir priorizar e ir acoplando los datos a esa estrategia de adopción de la nube que tenga la organización. Eso quiere decir que DataOps tiene en este momento un impacto directo en la forma que las organizaciones utilizan y aprovechan sus datos. Como esto se está convirtiendo en una realidad, ¿cómo crees que evolucionará DataOps y qué desafíos podrían surgir en el futuro para las empresas que quieran implementar DataOps? Para la organización ahora hay está la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el análisis en tiempo real de la información. DataOps deben adaptarse a toda esa realidad. Y digamos que las tecnologías que tenemos ahora nos proveen grandes volúmenes, manejo de grandes volúmenes de información, haciendo que el proyecto vaya evolucionando poco a poco. La implementación de prácticas de gobernanza sólidas serán fundamentales para garantizar lo que es la protección de la información, los temas de privacidad y ética, de uso de datos sensibles. Además, el gran desafío que quedaría es la integración de datos de diferentes fuentes y de diferentes formas de información que tenemos dentro del panorama. Es un tema que se va a ver muy importante a medida que las organizaciones se vayan volviendo más orientadas a los datos y no a los procesos. Vale, Oscar.
Oscar, ¿y nos podrías contar algunos ejemplos concretos de los beneficios que las organizaciones pueden obtener con este tipo de tecnología? Los beneficios de implementación siempre estarán enfocados a la forma de en la entrega de valor a los modelos de toma de decisiones. Vamos a reducir los tiempos de desarrollo, el despliegue de las soluciones de datos. Además, la colaboración entre los equipos de desarrollo, los funcionales y las diferentes áreas de operaciones y analítica nos permiten fortalecer dentro de la organización la innovación y el trabajo en equipo. Esos son como los elementos que se generan como beneficios de datos. Perfecto. Y bueno, y si una oficina o un equipo de trabajo quiere implementar DataOps, ¿cuáles serían esos roles que deberían participar? ¿O cuáles son esos roles naturales dentro de este tipo de proyectos? En DataOps siempre hay varios roles importantes. Uno de ellos es el arquitecto de datos. Es el responsable de diseñar toda esa arquitectura de datos y asegurar su integridad. También está el ingeniero de datos, que es el encargado de tomar las mejores prácticas para implementar y mantener los flujos de datos y las canalizaciones o pipelines de información que van a ir cargando el modelo. Otro rol clave que ha aparecido con todo el tema de analítica de datos es el científico de datos, quienes trabajan con herramientas en todo ese análisis y generación de conocimiento a partir de esos datos. Además, pues hay otros roles que tienen que estar dentro de ese grupo o ese rol que tienen que ver con la seguridad de la información, la gobernanza, la privacidad y la protección y todo el tema de calidad de datos, que se vuelve muy importante en estas organizaciones centradas en datos. Todos estos roles se estrechan y se relacionan para garantizar el éxito técnico de la organización. Pero de otra parte aparecen los analistas funcionales. Ellos son los capaces de estructurar la información para tener las densidades operativas, técnicas y estratégicas que tiene la organización para saber dónde está la información, cómo se debe transformar y entregar para que esa información sea relevante para la implementación que se está presentando. Ellos se complementan con los equipos técnicos para que logremos tener una sinergia en el proyecto. Vale, Oscar. ¿Y qué recomendaciones podríamos darles a todas las personas que nos están escuchando y que desean implementar por primera vez DataOps? Para las organizaciones que se embarcan en estos proyectos, es importante comprender cuál es el desafío o los desafíos y necesidades específicas de la organización, fijando un roadmap de cómo vamos a llegar desde donde estamos a donde queremos llegar. Con ese roadmap se define una estrategia clara y comunicarle esa estrategia a todos los niveles para que cuando el proyecto llegue a cada una de las unidades, estén enterados qué es lo que se espera de todo lo que se está haciendo. Los colaboradores, la colaboración y la comunicación entre equipos son esenciales. Es necesario que ese ambiente de trabajo colaborativo exista en la organización para que el modelo adaptado fluya. Un punto importante es evaluar las tecnologías disponibles en el mercado y mirar cuál se adecua de acuerdo a los recursos de la organización y al despliegue de infraestructura tecnológica que tiene en el momento. Y luego de seleccionarla, capacitar al personal para asegurar que todo eso que está preparado se puede aprovechar al máximo en el proyecto de Datamás, utilizando al máximo esas herramientas. Vale. ¿Y cuáles serían esos factores de éxito de una iniciativa de DataOps? El éxito del proyecto, como en la mayoría de proyectos tecnológicos, el tema más importante es contar con el apoyo y el compromiso de la alta dirección. Estos proyectos van a tener un esfuerzo muy grande, tanto en recursos como en tiempo de las personas, que es necesario que ese apoyo, ese compromiso esté establecido. Clave es establecer una cultura de datos. Normalmente las organizaciones tienen culturas de procesos
pero no tienen una cultura de datos, donde el uso y la calidad de los datos se convierte en un elemento estratégico dentro de la organización. Como lo mencioné antes, la selección de la tecnología también se vuelve un punto importante. Tener la tecnología adecuada a los recursos de la organización y a la infraestructura de todas las aplicaciones que se tienen. Por último, y por ello no menos importante, es la capacitación y el aprendizaje continuo. Estas metodologías van teniendo mejoras y evoluciones que debemos implantar dentro de ese proceso. Esto quiere decir que uno de los factores de éxito es que cambiemos el mindset y tengamos una cultura abierta hacia los datos. Exacto. Hay que trabajar en una cultura hacia los datos porque cuando trabajamos en cultura sobre procesos nos importa que pasen las cosas. Cuando está ahora en una cultura de datos, lo importante es tener claro que el dato es con lo que vamos a trabajar y tener un dato de calidad y relevante es importante. Y eso se tiene que permear en toda la organización, desde los niveles operativos hasta los niveles estratégicos. Vale. Antes de cerrar nuestro podcast y tal vez dar algunas conclusiones, algo que quieras adicionar a todo lo que ya hemos charlado, Oscar. Quisiera enfatizar en que DataOps no es estático. Es una metodología, es un enfoque que va evolucionando a medida de que las herramientas de apoyo van creciendo. Además, las necesidades de la organización irán evolucionando y tienen que irse acoplando en ese modelo colaborativo que decimos. Tenemos que tener una apertura al cambio completamente establecido como cultura y buscar esa mejora y formas de optimizar ese flujo de los datos para que al hacerlo podamos tomar unas mejores decisiones y poder tener un modelo cada vez más actualizado a la realidad de la organización. Vale, Oscar. Pues como nos ha ilustrado en este momento, DataOps es un gran reto para todas las organizaciones en este momento. ¿Sí? En este momento donde la información, los datos están en un auge y también está todo el tema asociado a la inteligencia artificial. Esto se sumerge en otros espacios críticos como la ética y la privacidad de los datos, que a medida que las organizaciones trabajan con mayores volúmenes y técnicas avanzadas de análisis, es fundamental asegurar estos principios éticos para proteger la privacidad de las personas y de las organizaciones. DataOps debería integrar cada vez más prácticas que aseguren y protejan los datos, pero eso lo hablaremos en un siguiente podcast o en una siguiente parte. Gracias a Oscar por compartir sus conocimientos, perspectivas y experiencias, que ha sido un placer conversar contigo y escuchar todo este contenido que nos ha aportado muchísimo. A todos los que nos escucharon, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en un próximo podcast. ¿Es muy bien?